noches, gracias por venir. Lo que vamos a hacer nosotras tres es hacer unas pequeñas reflexiones en torno al proyecto. Tal vez no vamos a hacer una descripción exhaustiva del proyecto porque voy a llevar toda la noche y no, qué mal. Entonces vamos a hacer algo como mucho más breve. Les cuento un poco sobre el proyecto. Se llama Proyecto Sanemos Rutas y Espacios en la U. Es un proyecto de la Escuela de Artes Dramáticas, pero está inscrito formalmente en la Vicerrectoría de Acción Social. Yo voy a leer porque, aunque sea de teatro, si yo dejo hablar sin leer, posiblemente me extienda demasiado. Entonces les pido disculpas porque prefiero leer. Este proyecto surge inicialmente, o a partir del caso de hace 2 años, creo 2 años y medio, de 7 muchachas que fueron violentadas en el campus, ¿verdad? A partir de eso, desde la rectoría nació un interés de activar los espacios públicos con arte. Y se le convoca a Juan Carlos Calderón y a Geisel González a que desde la Escuela de Artes Dramáticas y desde la Vicerrectoría de Acción Social se generara un proyecto. En principio era un proyecto básicamente para hacer arte en los espacios de la noche, pero nosotros hicimos una contrapropuesta para que no sea solamente hacer por hacer, sino que el hacer estuviera sustentado en algo. Y por eso decidimos que el proyecto, en principio tenía una etapa diagnóstica y luego de intervención artística, pero ahora las etapas se han mezclado. Y lo que hemos hecho es hacer talleres de mapeo, que luego he volvido a explicar, para que son talleres abiertos a la comunidad universitaria, lo que las personas que participan ahí identifican como espacios violentos, es ahí donde vamos a realizar las intervenciones artísticas. Entonces estaría sustentado sobre una participación colectiva y las decisiones desde donde nosotros intervenimos no serían decisiones de que a nosotros nos pareció más chido este lugar y no otro, sino que responde a toda una reflexión, diálogo y participación de la población estudiantil y también de administrativos, porque también los talleres están abiertos a tanto a funcionarias y funcionarios como a personas estudiantes. Dicho esto, que más o menos es el contexto, les digo que, bueno, es un proyecto de reflexión, sensibilización, intervención artística y participación colectiva sobre la problemática de las diversas prácticas de violencias existentes que atraviesan los cuerpos en lo cotidiano. Y ahora sí, voy a leer. Hace unos días, una colega y compañera de la escuela que se llama Elvia Amador me compartió por Facebook un artículo muy breve que se llamaba "El arte puede generar procesos de sanación de la violencia". Con mucha emoción me lo pasó porque digo, yo leí este artículo y me pareció que es así, calza súper bien para su proyecto. Yo leí el artículo y digo, la verdad es que sí, ya lo va bastante bien. El artículo iniciaba con una frase sencilla y potente que decía: el arte puede generar muchos procesos de sanación de la violencia. Afirmación del maestro Alfonso Poncho Hernández Gómez, antropólogo que tomó parte en el conversatorio Educación y Cultura de Paz, según indicaba ese texto. Pensé entonces en cómo habíamos decidido nombrar este proyecto originalmente. En un inicio, nosotros decidimos nombrarlo No Más Violencia, con el signo de más, ¿verdad? Haciendo un poco referencia a las acciones del colectivo CADA que hacían durante la dictadura chilena en los 70s, ¿sí? Sin embargo, dentro de las devoluciones que nos realizaron en Rectoría cuando presentamos este proyecto, una de las devoluciones que nos hicieron fue ¿qué pasaría si se pensaba un nombre desde una afirmación positiva, no tanto desde un no? Yo en ese momento no estaba muy convencida con la devolución que nos hicieron en Rectoría, porque yo decía, es que no es potente y contundente, ¿verdad? Pero nos fuimos con la idea y vino la palabra entonces sanación, ¿sí? Y decidimos entonces nombrar el proyecto con una afirmación positiva desde el lenguaje, que ya cambiaba de alguna manera la visión que teníamos un poco del proyecto. La palabra sanación me ha acompañado de forma más consciente desde los 30 años, cuando decidí hacer uso del ritual como una vía performática de transformación, lo que llamo transformance, pero no lo llamo ya yo, lo dicen otras personas. Esta transformación primero pasa por lo personal y luego como herramienta de exploración artística, activista y pedagógica. La sanación como una vida de transformación consciente, decidida y posicionada políticamente. No como un camino de una sola vía, sino como un proceso que puede tomar muchas direcciones y que pasa incluso por abrazar la contradicción, la duda, el autorreconocimiento, la sombra, la negación, el ir hacia adelante, hacia atrás, el volver a intentar cuantas veces sea posible. Como una vía consciente de lo que somos,
de cuerpos en contradicción, pero que buscamos movernos y fluir con nuestra complejidad humana. Este proyecto no creo que logre necesariamente esta transformación que a veces se vende en los discursos politizados en lo social. El arte no sé si cambia el mundo de manera contundente, pero sí lo puede incomodar y movilizar. El arte no sé si cambia del todo la vida de las personas de manera definitiva, pero sí las moviliza, les devela cosas, les permite sublimar, sacar el dolor, la violencia, los miedos y traducirlos en experiencias significativas que les pueden dar luz para trabajar a partir de ahí. Sanemos rutas y espacios en la U nace a partir de la violencia, nace a partir del caso de 7 mujeres que fueron violentadas aproximadamente hace unos 2 años en el campus universitario, evento que es la reiteración de otras violencias que en la universidad históricamente se han venido dando. Desde el 94, cuando yo entré a la U, ya se oía de casos de violación, por ejemplo, aquí en el Jardín de Bellas Artes o por agronomía. El acoso sexual, el abuso de poder, la situación precaria interina, el acoso laboral, las prácticas de discriminación, exclusión, etc., son formas de violencias que ya la universidad ha venido arrastrando hace muchos años. Este proyecto solo entra en un momento donde el gran cuerpo de la U, si usamos la metáfora de un cuerpo, ¿verdad?, la universidad como un gran cuerpo, conformado por la diversidad de los cuerpos que le son parte, ya no puede contener más y se empieza a gritar lo que hace mucho se venía arrastrando. Estrategias en la universidad para enfrentar este problema existen, unas más efectivas que otras, ya lo sabemos. Sin embargo, el potencial de la práctica artística como estrategia apela no solo desde el discurso. El arte tiene la capacidad, por un lado, de generar procesos de sanación individual, de resiliencia y de toma de acción del sujeto, o sea, de ser agente social para cambiar nuestra realidad. Y por otro lado, es una herramienta muy efectiva para trabajar con determinados grupos o en determinadas comunidades. Esto lo afirmaba también Alonso Hernández en este artículo que les mencionaba al inicio de la exposición. Regresando a la idea de sanación simbólica, encontramos que la experiencia artística logra a través ya sea del cuerpo de los performers, de las accionistas o accionistas, intérpretes, artistas o activistas, por ejemplo, dar voz o lugar a aquello que ha sido invisible o invisibilizado, ya sea desde algo que les convoca personalmente o como medio para. Los cuerpos de quienes accionan se vuelven un medio, casi como una acción chamánica. Y un ejemplo de eso lo tenemos, ahorita vamos a ver un pedacito de un video, de una muchacha de las que participaron en la inauguración del proyecto en diciembre del año pasado, que se llama Alison. Ella fue una de las 7 chicas violentadas. Cuando yo la conocí a ella hace 2 años, en un grupo focal que habíamos hecho, ella me dijo: Gretel, yo querría bailar donde me pasó lo que me pasó, porque es una forma de sanar, y a mí se me quedó eso en la cabeza. Pasó un tiempo hasta que empezamos a ejecutar el proyecto y la llamé y le dije: ¿estarías dispuesta a bailar en ese espacio? Y me dice: sí. Entonces era una forma de apropiarse de ese espacio y decir: aquí yo puedo, ¿verdad? O sea, con el cuerpo hizo una sanación simbólica, y eso ha sido una búsqueda en el proyecto de alguna manera, ¿verdad? Entonces veamos tal vez un pedacito del video. Este video lo hicimos después del primer año de trabajo. Ahora, es más largo, lo hicimos ahora hacer algo muchísimo más breve de lo que fue la inauguración. La tierra está mojada, mojada está la tierra. Vamos soltando la tierra con las manos bien dispuestas. Nos envuelve la humedad, nuestras raíces crecerán. Soy semilla consciente, abriendo mi piel estoy. La raíz me da la fuerza, voy saliendo al calor. Mis piernas abrazan la tierra, me sostiene, me alimenta. Nos enseñaron al ser menor
menores, a cómo sobrevivir en la calle, a entender que hay errores, que es posible que algo falle, que tenemos que estar alertas al dormir, cerrar bien la puerta, bien sentadas, con la pepa bien tapada, con las piernas bien cerradas. ¿Qué es culpa nuestra si algo pasa? ¿Qué fue mi culpa por no estar en casa? Que yo estaba para todo el mundo puesta, aunque siempre expresé no estar dispuesta. Aunque sin preguntar te di una respuesta, que no le digo a tu apuesta, que te digo no entiendo por qué te cuesta comprender que es decisión nuestra. Quiero caminar como me dé la gana, salir a correr, dejar abierta la ventana, dejar de estar pensando en cómo me ven, que soy loca, me da igual si eso ven. Quiero caminar como me dé la gana, salir a correr, dejar abierta la ventana, dejar de estar pensando en cómo me ven, que soy loca, me da igual si eso ven. Nos robamos cosas a nivel cultural entre procesión, marcha, ¿verdad? Y caminamos por los diferentes espacios donde fueron mapeadas violencias en términos de los casos de estas chicas, digamos. Y ahí en Económica fue donde Alison fue abordada y violentada. Entonces ahí fue donde cerramos y ella sembró la planta, ¿verdad? Ok, siguiendo con el texto. El medio no solamente puede ser el cuerpo, también puede ser material. Un objeto instalativo, un mural, una canción, un video, una imagen. De hecho, las canciones que salen aquí, la mayoría fueron escritas por ellas. Trabajamos de forma colaborativa para generar esta pieza y ellas escribieron de manera colaborativa la canción, más dos canciones. Otra fue de un espectáculo que ya existía, que nos prestaron las canciones. Otro ejemplo es de la planta de ruda, como ustedes vieron, planta por lo demás cargada de simbolismo, sembrada en los lugares donde hubo violencia, dejando huella de que ahí sucedieron hechos y prácticas de violencia. En sí misma la planta e imagen contienen un sentido doble y liminal, son recordatorios y son potencial de cambio. Esta, por ejemplo, es una acción que realizamos cada vez que hacemos una intervención artística en espacio público. Sembrar una planta de ruda y al lado dejar una imagen con el siguiente texto. Aquí camino, aquí siembro, aquí grito. Es mi cuerpo porque no hay tierra ni cuerpo para el silencio. Y de hecho ahí está Lulu que ayudó en la construcción de ese texto, que participó. El proyecto Sanemos está pensado como un organismo vivo. En estos 2 años de ejecución ha encontrado en su camino, así como la planta, una forma casi rizomática de crecimiento. De un bulbo central han devenido otros bulbos que aparecen en diferentes direcciones. Hemos ido generando redes de colaboración y de trabajo, tanto desde los núcleos centrales de trabajo, de quienes conformamos el proyecto, como esos otros bulbos o núcleos que se han ido apareciendo en el proceso. Por ejemplo, activistas, artistas que han colaborado en las performances, como el colectivo La Concha Tronadora o Camino Sola, artistas y facilitadoras de talleres, como en el caso de Vanessa Lao, que hace poco hicimos un taller que se llamaba Violencia, Cuerpo y Espacio Público. También entramos en conexión con estudiantes de geografía que están haciendo un proyecto de mapeo también y quieren entrar en diálogo con nosotras y nosotros. Se ha convertido en un proyecto de investigación desde la acción artística, la acción colectiva, desde metodologías de trabajo en colaboración, sustentadas en procesos diagnósticos de mapeo, diálogo, donde la acción artística y activista es el medio donde se coloca, visibiliza, expresa desde donde se le da cuerpo y lugar a aquellas violencias identificadas en los espacios de mapeo, haciendo uso de sanación como acción transformadora desde lo simbólico. Como afirma Ileana Diegues, investigadora cubana en su texto Escenarios Liminales, el arte-acción es un concepto abierto por medio del cual podemos designar prácticas artísticas que frecuentemente se realizan como acción directa,
generando procesos de estetización o de investigación en torno a la relación con el público y el espacio público, con implicaciones sociales y éticas. Más adelante, Diegues afirma: el arte como ritual de posibilidades regeneradoras ha sido respaldado por creadores como Artaud y Joseph Beuys. Particularmente Beuys ejerció la práctica artística como vía de acceso al mejoramiento espiritual y como acción política por su capacidad para producir cambios, llegando incluso a concebirla como un antiarte propiciador de curaciones individuales y colectivas. El proyecto ha logrado ir jugando en diferentes escenarios. Uno, las aulas y salones y bibliotecas, lugares donde hemos realizado los talleres de participación de mapeo para identificar y ubicar en espacios prácticas de violencias existentes según las experiencias de quienes han participado en los diferentes talleres. Esas paredes han escuchado testimonios y sentires de quienes han conformado una comunidad segura, momentánea, mientras dura el taller. Pero también el proyecto ha encontrado en el espacio público un escenario de acción. Se han ido estableciendo rutas que han develado en sus recorridos prácticas violentas, tanto en edificios como en rutas de paso, lugares en específico, etc. Y es a través de estas acciones artísticas que hemos realizado desde los cuerpos, los objetos, los cantos, las letras, los movimientos, casi rituales de limpieza, sanación y florecimiento con acciones simbólicas, generando una experiencia de comunidad entre las personas participantes y los transeúntes o espectadores. Ha existido en estas experiencias espacio tanto para el enojo amoroso como el abrazo, el reclamo, el canto sanador, el silencio, la mirada directa, el grito, el baile de descarga, la memoria y la siembra. Cerrando con palabras de Diegues: si el arte puede ser el espejo que nos regresa a la visión de la triple óptica que condiciona el ser, es tal vez por la dinámica intersubjetiva y por su naturaleza fronteriza, no en una dimensión estrictamente estética, sino esencialmente ética. En ese tejido de segregaciones éticas emerge lo liminal, ese estado trascendente donde cada gesto es una acción por la vida. Buenas noches, mi nombre es Karina Mora, soy docente de la Escuela de Artes Dramáticas. Estoy encargada de la parte de comunicación, pero dentro del mismo proyecto, conforme van pasando los procesos y las etapas que vamos viviendo, me doy cuenta también como testigo de cómo, siendo un miembro del equipo, pero también una persona que va viendo cómo va creciendo el proyecto, es impactante cómo el tema de la violencia es un tema que no se agota y podemos encontrarlo en todo lugar, incluso en la universidad, que es como para muchos un segundo hogar, ya sea porque es su trabajo, porque es donde pasa la mayor parte del tiempo estudiando o porque le gusta estar acá. En nuestro proyecto Sanemos Rutas y Espacios en la UCR, el mismo título nos lleva a encontrar un conflicto en el que como estudiantes, funcionarios o funcionarias de la U o como público en general pasamos por estas instalaciones, presenciamos, y es la violencia. Es a partir de este conflicto que se desarrolla la manera no solo de visibilizar y encontrar los lugares donde se desarrollan estas violencias, sino cómo sanar y resignificar cada espacio que ha quedado marcado a nivel personal y a nivel social. En nuestro proyecto hemos realizado hasta el momento 7 mapeos para buscar esos lugares o rutas donde se han generado violencias. Estos mapeos se han realizado con hombres, mujeres de la U y han visibilizado esas violencias que las personas viven o que conocen de otras personas en su paso por la U. Además, hemos realizado 3 talleres de devolución de la información, luego de haber recopilado la información de cada mapeo, en donde se obtiene también nueva información, porque los públicos que llegan a recibir esta información de cada mapeo no necesariamente son los mismos que participaron en el mapeo en sí. Entonces, a partir de lo que ellos también observan de la información obtenida, dan también sus percepciones, lo que nos ha permitido trazar rutas y encontrar lugares que se repiten periódicamente, donde se albergan inseguridades o experiencias negativas en torno al tema de las violencias.
pero solo identificar estos lugares nos daría una visión general de cómo estamos. En nuestro proyecto buscamos un proceso de arte que sane, como lo decía Gretel, pero sanar las heridas, luego de identificarlas, llevan su proceso y nos hace buscar un concepto nuevo ya del espacio dado, sin olvidar lo que ahí se sucedió, es manteniendo el respeto de lo que guarda la estructura, de lo que pudo haber pasado en un aula, en un parque, en un pasillo, y con ese mismo respeto que recordamos algo que haya sucedido, buscamos resignificar o darle otro sentido, jamás olvidar, porque los lugares y nuestras mentes no olvidan. De esta manera es que dentro de nuestro proyecto el arte es una herramienta muy importante y transformadora de una sociedad. Nuestro proyecto nace de la Escuela de Artes Dramáticas y sin embargo se ha enriquecido de otras artes en general que buscan esa transformación por medio de música, de danza, artes visuales, el canto, entre otras. Y dentro de los procesos del proyecto, el arte es tomado por personas que no necesariamente son profesionales en música, en teatro, pero lo más importante es que toman el arte como medio de comunicación. Entonces ya no importa si vos tenés una experiencia anterior o de estudios o profesional en ese tipo de arte, si estamos ahí es como si todos estuviéramos por la misma energía que nos mueve, y eso convierte una parte vital y esencial del proyecto, ya que no discrimina, sino que está pues con las puertas abiertas para las personas que quieren participar en él. El arte se vuelve en un bien común, presente en nuestras intervenciones artísticas, realizadas ya en los diversos performances por el campus universitario, y cada proceso artístico se vuelve un vehículo para esa transformación, donde el arte como bien común le permite a la participante o al participante, pero también al observador u observadora, acceder a contenidos internos y a fibras emocionales que nos mueven a la acción significativa de lo que vivo en ese momento. Es decir, si veo que está sucediendo algo que normalmente no debería ocurrir en un espacio y en ese momento me resignifica otra cosa, a partir de la percepción, si yo veo un grupo de mujeres que va avanzando con cantos, para mí puede significar una cosa, para el compañero otra, para la persona que va pasando puede ser otra, y desde ahí ya estamos generando una transformación en uno de los espacios que me parecen más importantes, que es en el interno. Sin saber, por ejemplo, que esta muchacha que participó con nosotros, la que mencionaba Gretel, Alison, en la danza, ver a una mujer bailando con esa fuerza en un espacio universitario donde normalmente pues uno no ve bailar a la gente, ya genera una fuerza movilizadora más allá, y a partir de eso las imágenes que me pueden venir a mí como persona, como individuo, hacen que resignifique y que ahora cada vez que pase por ahí también le dé otro valor. Este año trabajamos con una modalidad de talleres creativos, iniciando con el de Vanessa de la O. Ella es una antropóloga y bailarina, y el taller se llamó Cuerpo, Violencias y Espacio Público, que culminó en una intervención artística en la Facultad de Derecho. Se escogió este lugar no solamente porque salió en repetidas ocasiones en los mapeos que hemos realizado con los diferentes grupos, sino también por el proceso que se vive en estos momentos en la U. Entonces, en este caso, la transformación social se da mediante el proceso creativo, que se convierte en el objetivo final de la intervención y no tanto de la obra. Es así, entonces, como el arte se posiciona como un medio para conseguir otros objetivos que solo se podrían conseguir con la carga emocional, dinámica y el proceso de construcción que nos brinda el arte como herramienta. Voy a compartirles unas de las apreciaciones que varias de las personas que participaron en el taller comparten con nosotros, hoy con ustedes también. Principalmente
me interesa porque es a partir del arte que ese motor nos mueve a nosotros, y en este caso a ellos como intérpretes en el momento, en lo que sucede, en la energía que pasa mientras hacen el performance, pero en lo que viene después, para que lo vean a continuación. Yo siempre pienso como que el cuerpo es una herramienta de transformación demasiado importante, y creo que este taller como que me ayuda a reafirmar eso, como que es una forma de sanar no solo una misma, sino de sanar un espacio, de sanar a las personas que te ven cuando ejecutas algo con tu cuerpo, y cuando transformas desde adentro, eso puede ayudar a las demás personas también a empezar un proceso de sanación. Es que el arte es eso, ¿verdad? El arte es un medio por el cual podemos manifestar, expresarnos y comunicarnos. Más que todo, cómo tratar de llevar un mensaje a estos espacios que de alguna u otra manera fueron visibilizados en los talleres que también ofrece el proyecto de Sanemos Rutas y Espacios, ¿verdad? Entonces en este caso tocó la Facultad de Derecho. Entonces uno tiene que venir libre, dispuesto a jugar, a crear, a entregarse, y creo que más que todo en estos espacios, en estos proyectos, porque son para algo, son para decir algo que en este momento lo queríamos decir de esta manera y en esta ocasión. Y yo creo que ese momento de sentirse perseguida y después correr y sentirse acuerpada fue muy especial y fue parte de lo que pasó. Después de sentirnos acuerpados es sembrar lo simbólico, digamos, es ser semillas y crecer más fuertes cuando una la quieren enterrar. ¿Cómo, desde qué lugares podemos manifestarnos y no silenciar cuando algo nos aqueja? Creo que es importantísimo porque nos da herramientas para decir, podemos decir alto. La violencia no se combate con violencia, se puede combatir desde diferentes ámbitos. En este caso lo hacemos con el arte. Es una manera riquísima de hablar, de visibilizar estos problemas. ¿Cómo la colectividad puede generar como la potencia más poderosa para estar consigo misma segura y poder llevar esto a cabo? ¿Cómo realmente no tengo que temer estar con mis otras, con mis otros, para poder llevar como esta manifestación? Es que la energía colectiva después de un proyecto así siempre queda. Entonces no es solo mi energía, la energía de Jeremy en mi cuerpo, sino es como la energía de todos mis compañeros y compañeras, y la energía del lugar y la energía de los espectadores, que de un modo u otro influyen en el cuerpo y en la manera de que uno termina. Pues invitarles completamente que sean parte de Sanando Rutas mediante los diferentes medios en los cuales se está trabajando, a través de talleres, a través de los mapeos, a través inclusive de las redes sociales, pero por supuesto que a través de que sea inspiración o estímulo para que realmente te lleve a la incomodidad de poder sanar las otras rutas que hay en este país, porque este es solamente un lugar como que me pone muy sensible, porque este país, como Centroamérica e inclusive Latinoamérica, tiene muchas rutas que sanar y muchas memorias que filtrar. Entonces, si por mí fuera, yo le gritaría al mundo que sanemos rutas. Sanemos rutas. Bueno, varias de las preguntas que se generaron en el taller para dar, digamos, el paso a esta representación artística fueron: ¿cómo se traduce el espacio en mi cuerpo? Si el espacio me da temor, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo manejo? ¿A dónde siento la violencia en mi cuerpo? ¿Cómo estaría un cuerpo potente ante una violencia? Y es así como los y las participantes del taller, que llevan el proceso desde lo que sienten hasta lo que el espacio les genera, trabajan a partir de la frase: mi cuerpo está aprendiendo a confiar en el espacio público
y en lo que uno puede encontrar en este. Me gustaría leerles nada más unas palabras de Susan Leigh Foster, que fue uno de los textos con el que trabajamos, de su texto Coreografías de la Protesta, que dice: cuando los individuos deciden participar en este tipo de manifestaciones políticas, se entregan a una acción física, sea cual sea la forma que ésta adopte, ya sea convirtiéndose en el cuerpo reflexivo que se sienta en una barra de una cafetería, el cuerpo histriónico tumbado en Wall Street, o el cuerpo glocal que bloquea el centro de Seattle. Todos ellos eligen pasar el día construyendo interferencias físicas, y este compromiso con lo físico lo imbuye de un profundo sentido de agencia persona, donde los manifestantes no ejecutan un guión. Es el cuerpo el que solo será un mero instrumento de expresión, la carne que porta el problema. La agencia no se manifiesta como consecuencia de un estado trascendental, sino que el proceso de crear interferencias políticas convoca una percepción y una capacidad de respuesta física que en todo momento a lo largo del camino descifra lo social para luego coreografiar una alternativa imaginaria. Es así como nuestro proyecto trabaja de primero con uno de los espacios principales de transformación, que es nosotros y nosotras mismas. Bueno, buenas noches, espero que todas y todos estén muy bien. Yo vengo a hablar sobre todo desde mi experiencia personal un poquito, compartir como el proceso, más que todo, como no tanto explicar la metodología del taller, sino más bien la herramienta, que es la cartografía. Yo acceso a la academia formalmente, a trabajar hace aproximadamente unos 2 años, y acceso a un espacio que no es de mi disciplina tradicionalmente. Entonces yo me he envuelto, ¿verdad?, con una serie de compañeros de trabajo que son de ciencias sociales, que no es mi formación. Entonces de alguna manera también se me genera a mí cómo puedo yo seguir mi tema de interés, que era el espacio, porque mi formación académica fue arquitectura. Entonces cómo este tema de la espacialidad, ¿verdad?, y el territorio lo podía traer a las ciencias sociales. Y ahí me encuentro que hay lenguajes que la academia tiene y da por sentado, y de alguna forma, sin desacreditar la escritura académica, porque cuesta mucho, ¿verdad? Pero también como abandonando un poco ese lugar de privilegio que hay en la academia, esa zona de confort, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para mostrar productos que tengan un lenguaje más ameno y que pueda ser accesible de manera más democrática a un montón de personas que no les interesa el lenguaje académico, ni lo quieren tampoco? Hay como un cierto rechazo en ciertas personas. Esto también por la docencia, la práctica, también el desinterés de los estudiantes por leer en otras disciplinas que no tienen que ver con las ciencias sociales, como la disciplina de la arquitectura. Y bueno, esto me mueve un poquito y conozco la herramienta de la cartografía, que no es un invento reciente, tiene muchos años de existir la cartografía social. Hay muchas formas de hacer cartografía, hay muchas técnicas de cartografía. Entonces tampoco quiero idealizar la cartografía, no es como hablar de cómo me cambió la vida la cartografía, no, sino también, ¿verdad?, tiene sus deficiencias, como toda técnica, creo. Pero lo que a mí más me generó, que yo dije, en definitiva, de la cartografía, era que podía unir este tema de interés mío, que ya arrastraba, de la espacialidad, pero también es construir otras formas de lenguaje. Pero algo que ha pasado en el proceso, y yo amo los procesos por eso, que ha sido algo emergente, es que he descubierto con el uso de la técnica de la cartografía que le permite tener autonomía a las personas con las que uno está trabajando. En el caso mío, siempre todo mi trabajo estaba vinculado a la informalidad, y la informalidad muchas veces también lo vinculamos a lo ilegitimado, y por lo tanto también asociamos a esas personas que están en esas dinámicas a muchas cosas. Hay muchos imaginarios dentro de la ciudad, y muchos de estos imaginarios son negativos. Poblaciones con las que trabajo tradicionalmente, poblaciones trans, poblaciones UI, personas que viven con condiciones VIH positivas, gays, lesbianas en general. Entonces, como para retomar un poquito, siempre he trabajado con poblaciones que hemos ido, y aquí se me anuncio, ¿verdad?, de Playa, que es mi lugar también, y la academia es sumamente homofóbica en esto.
la herramienta de la cartografía he descubierto que nos ha permitido darle voz a un tema que por lo general la academia o lo ve con desprecio o lo ve como de arriba del hombro, ¿verdad? Siempre tratando como de regular y normalizar. La cartografía me permite reivindicar, me permite tener acceso no solo a la subjetividad de la persona, ¿verdad? Porque el conocimiento es colectivo, es una herramienta poderosa de construcción de pensamiento colectivo, para la redundancia, que me permite acceder a otras formas de ver la ciudad, a esas miles de capas que existen dentro de la ciudad, de cómo la vivimos, de cómo la sentimos, de cómo nos apropiamos. Me permite reivindicar, son mapas, no son institucionales, entonces pueden hablar desde otros lugares, desde otros posicionamientos, cómo entender el territorio, cómo se configura. Aquí con los compañeros de Talamanca no los he escuchado, pero cómo se ven representadas esas poblaciones indígenas, cómo es su cosmovisión, cómo configuran ellos el territorio, por ejemplo. Eso lo podría hacer a través de la herramienta de la cartografía. Y en este caso, que es el tema de la violencia, nos permite visualizar de forma tangible cómo el espacio se configura en torno a la producción de violencia. Porque muchas de las decisiones que tomamos cotidianamente para desplazarnos tienen que ver con esas prácticas de violencia que todos los días todos aquí hemos sufrido y seguiremos sufriendo, y muchas veces también reproducimos en otras personas. En este sentido, lo que quería dar era que el uso de la cartografía me permite darle voz muchas veces a poblaciones que no van a tener acceso a estos espacios, que no son invisibilizados en el mejor de los casos, pero sabemos que sufren una violencia estructural cotidiana, sistemática, y que es impensable que algún día sus vidas se puedan ver reflejadas. Eso es otra parte bonita de la cartografía, que la cartografía trabaja colectivos. Puedes trabajar la individualidad también, hay otra técnica, ¿verdad? Más individuales, pero también permite construir pensamiento de manera y visibilizar problemáticas que le pertenecen a un colectivo. Y eso al final para mí tiene mucho peso, y es la representatividad, porque de alguna forma se pueden ver representados esas personas con las que estamos trabajando. Hay una devolución del producto y se ven reflejados, pueden tomar decisiones. Por ejemplo, con las chicas trans con las que yo trabajo, ellas toman la decisión de mapear, y por ellas mismas, no era un objetivo académico, ¿verdad?, que yo ya tenía ahí escrito, un proyecto, sino que fue decisión, hay autonomía. Queremos mapear todos los espacios donde nos matan y no salimos en noticias, porque siempre nos invisibilizan. Es decisión. Los chicos trans están mapeando otras cosas, los gays estamos mapeando otras cosas. Entonces, eso, darle esa posibilidad, esa herramienta, crea sentido de pertenencia también. Y el proyecto se sale de esta zona de confort, llamo yo, no sé, podría ser otra palabra, pero de repente la gente cree que el proyecto sí le pertenece, y eso es muy bonito, ese sentido que se va desarrollando. Y creo que eso es algo que está pasando mucho con este proyecto, y ahora en la tarde lo dije. Y creo que tal vez no fue un objetivo del proyecto, pero está sucediendo como algo emergente. Y es esa construcción de tejido social que está sucediendo alrededor del proyecto, es ese sentido de pertenencia que está llevando a articular diferentes secciones, diferentes personas, un proyecto que para mí de verdad es interdisciplinario, de los pocos que yo conozco, que podría decir que de verdad tiene de verdad tiene un carácter interdisciplinario, de verdad hay un interés por llamar a otras disciplinas, por trabajar de manera horizontal con otras disciplinas. Y eso me parece muy valioso. No sé cómo llamar ahorita lo que se está gestionando, porque creo que ese es el proceso, ¿verdad? Y lo estamos viviendo, pero yo siento que tiene muchas características. Se está gestionando un espacio de cuidado, un espacio de acompañamiento. Hemos notado la urgencia de replicar esos espacios porque la gente quiere hablar sobre el tema, y hemos encontrado que no existe tangiblemente en un lugar donde se puede ir a hablar de estos temas. Y creo que pues, sí, obviamente. Y vieron algunas fotitos de los talleres, ¿no? Pero igual existe toda la información, el proceso de cómo se construyeron las variables, de cómo se validaron las variables, fue una metodología participativa, lo que les decía un poquito. La técnica en específico para este proyecto se llamó la cartografía sentimental, que es una técnica que permite mapear los efectos de las personas en el espacio, y todo eso está sistematizado, informado, y creo que en algún momento se puede compartir. Sanando rutas y espacios. Sanando rutas y espacios. Así aparecemos en Facebook por si quieren darle seguimiento al proyecto también y conocer más a fondo de cada etapa. Gracias.
Sí, yo no me quiero ir. Buenas noches, mi nombre es Helga, yo soy docente de la Escuela de Psicología y del posgrado de Psicología. Buenas noches, mi nombre es Damián Herrera, también docente e investigador de la Escuela de Psicología y del CIDICER, que tiene un nombre muy largo, es sobre estudios regionales en Salvador. Bueno, esta posición no es muy bonita, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo mejor posible. Tal vez para empezar quisiéramos preguntarles si todos los que están aquí son de artes. ¿Pueden levantar la mano si son de artes? ¿Ah? De artes. Si ustedes son de artes también. ¿Sí? ¿Y los que no son de artes, de qué? ¿Arquitectura? ¿De? Arquitectura, que es como un arte también. ¿Y de ciencias sociales? ¿Sí? ¿De cuáles carreras de ciencias sociales? Antropología. Trabajo social y ciencias políticas. Ok, eso es un poco como para ubicarnos y tal vez para empezar por las reflexiones que queremos compartir, un poco para transmitir nuestro trabajo es en prevención de suicidio en el cantón de Talamanca. Hablar de suicidio es poder darle un lugar al sufrimiento. Cuando hablamos de suicidio es importante comprender que cuando una persona toma una decisión de hacer un pasaje al acto de este tipo, no está pensando en acabar con su vida, sino con acabar con el sufrimiento. Entonces, ubicándonos desde este lugar es que nosotros queremos compartir lo que hacemos en el cantón de Talamanca, que está declarado desde el 2014 como una emergencia cantonal por la alta problemática de suicidio. Imagino que pudieron ver en el semanario que recientemente salió una publicación acerca del tema, que en realidad está viniendo a ser una problemática de epidemia nacional que tiene que ver además con este despojo que se instala desde la violencia del sistema neoliberal en el que estamos, donde cada vez se nos dificulta más la posibilidad de encuentro, cada vez se nos dificulta más estar juntos y hacer acciones de resistencia y tener salud mental, como se llama además nuestro TCU, salud mental comunitaria para la prevención del suicidio, en este contexto, como trabajaban las compañeras y compañeros, de violencia extrema, de femicidios, de homicidios, es muy difícil. ¿Quién va a poder estar bien en medio de tanta desigualdad, en medio de tanto desempleo, en medio de tantos asesinatos de líderes y lideresas ambientalistas e indígenas? Entonces estamos en un momento, en una coyuntura de país, en una coyuntura latinoamericana muy difícil y bueno, lo que venimos nosotros a hablarle es que a través del arte podemos encontrar una posibilidad de resistencia que nos convoca en un acto creador, pero a través de la posibilidad de la acción colectiva, que evidentemente ha sido lo más importante en esta experiencia. Entonces voy a usar la metodología de la compañera y también voy a leer para compartir estas reflexiones iniciales. Me corresponde ubicar nuestro contexto y lanzar las interrogantes iniciales que nos permiten entender desde dónde nos situamos para realizar nuestra experiencia de abordaje comunitario en la prevención del suicidio. Antes de esto, quisiera brevemente que nos sintonicemos con la reflexión sobre qué se entiende por lo comunitario. Alicia Torres, que es una autora argentina, en el texto Reinvención de lo comunitario, plantea una discusión crítica sobre la conceptualización de lo comunitario en la academia para problematizar el vaciamiento de sentido de la comprensión de esta realidad. De repente llamamos a muchas cosas comunitario y politizamos poco ese término, entonces hacemos un vaciamiento de su significado. Ella habla de lo comunitario
como en esta crítica, como una definición que se hace desde arriba hacia abajo y desde afuera, nunca desde abajo y desde adentro. Desde este lugar para la autora, lo comunitario responde a afirmaciones como es lo que es de todos y de nadie, es lo que cambia y lo que persiste, es lo social hecho cuerpo, el sujeto colectivo, un modo de vivir que lo impregna todo, es la vida cotidiana. Se trata entonces, y hago una cita, del tejido de relaciones significativas que forman subjetividad, construyen identidades y pertenencia, al mismo tiempo que abren y facilitan las posibilidades de vida y de autonomía. Entonces, se trata de contextos con historia, contextos que son dinámicos, y siempre que hablamos de lo comunitario, no podemos jamás generalizarlos, se trata de contextos situados. Por eso siempre nuestra praxis va a estar situada. Por eso lo esencial es que cuando hablamos de acción social, que es lo que hacemos, es entender que, como lo dice la Universidad de Costa Rica, es una práctica sustantiva, pero más allá de eso es una práctica que permite hacer una construcción vincular entre lo político, lo emancipador y lo transformador de lo comunitario, y siempre está situado, no hay una comunidad igual que la otra. Claramente aquí pueden emergernos preguntas que tienen que ver qué es lo político de la acción social, qué es lo que posibilita una práctica emancipadora. Martín Baró define lo político como aquello que ejerce un efecto sobre el orden social establecido. En este sentido nos podríamos preguntar qué acciones de legitimación o transformación de este orden social estamos generando, desde los haceres de cada uno, desde nuestras prácticas, desde lo que elegimos ser, arquitectura, trabajo social, antropología, artes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el sentido de lo político de nuestro hacer? ¿Estamos reproduciendo el orden social establecido? ¿Estamos reproduciendo las prácticas neoliberales? ¿O estamos situando un abordaje que permita problematizar estas prácticas? Lanzo la pregunta como una provocación para ustedes, ¿verdad? Que finalmente el nombre de este conversatorio es Arte, Acción Social y Transformación, y no podemos solo hablar de arte, o no podemos solo hablar de acción social, porque lo fundamental es hablar de la transformación que estamos provocando con esta diada. Sin embargo, no me voy a detener aquí, eso es para otro coloquio, para Pablo. Quisiera que nos podamos situar en nuestra experiencia, que es el trabajo que empezamos a hacer desde el 2015 en el Cantón de Talamanca. Algo muy importante es que tal vez uno de los aciertos de nuestro TCU es que responde a un diagnóstico previo. Nosotros trabajamos desde el 2015 en esta investigación que se llamaba Análisis Psicosocial del Suicidio en Población Indígena Bribri, y esto nos ha permitido tener un posicionamiento en la comunidad, un trabajo sostenido que le ha abierto las puertas a esta posibilidad de un TCU en salud mental comunitaria. Entonces nosotros, cuando iniciamos esta investigación, es una investigación de acción participativa. Lo que quiere decir es que fue producto de una construcción colectiva de conocimientos, una construcción de saberes, donde nosotros además teníamos la dificultad inicial que somos dos personas no indígenas trabajando un tema tan complejo como el suicidio en población indígena. Entonces, de entrada ahí estábamos pésimamente ubicados, ¿verdad? En realidad, en este equipo tendría que haber una persona indígena. Entonces, lo que hicimos fue aproximarnos a través de dejarnos acompañar por líderes y lideresas indígenas y empezar a ganar derecho de piso y tener un lugar en el territorio que se nos permitiera poder entrar para acceder a esta información. Como el tema no es esta investigación, lo que queremos compartirles es que lo que nosotros logramos descubrir es que el suicidio en territorio indígena es la expresión de un trauma psicosocial. Ese concepto de trauma psicosocial es un concepto que construyó Martín Baró y tiene que ver con entender que el trauma es una herida. Pero cuando hablamos de lo psicosocial es una herida que no está en el individuo, sino en las relaciones. Entonces, que producto de las prácticas violentas y sistemáticas que ha tenido el territorio indígena Bribri, el sufrimiento se cristalizó en las personas, el sufrimiento se cristalizó en las relaciones y lo que se produce es un pasaje al acto de muerte.
porque has sido despojado sistemáticamente de aquello que te hace ser. Y cuando se te despoja de lo que se te hace ser, la posibilidad de vincularse con la vida se vuelve inexistente. Nosotros también analizamos esto de un concepto de una autora brasileña que se llama Vares Aguaya, que ya habla del sufrimiento ético-político, que es un sufrimiento que surge de la desigualdad. Entonces, además, estamos ubicados en Talamanca, que es el penúltimo cantón más bajo en índice de desarrollo social, con los niveles más altos de exclusión. Entonces, no es ninguna casualidad que la muerte esté siendo una vida en esta necropolítica que construye el sistema neoliberal, donde se decide quién vive y quién muere, y aquello que es diferente no vive en este sistema. Y bueno, nos aproximamos entonces en esta urgencia a proponer un trabajo universitario, ¿verdad?, que es nuestro TCU de salud mental comunitaria, pero partiendo del cuestionamiento del concepto de salud mental, que la OMS, cuando, no sé si ustedes conocen ese concepto que es muy terrible, que dice que la salud mental es el estado de bienestar físico, psicológico, emocional de las personas, que les permite afrontar las tensiones normales de la vida cotidiana y ser capaz de una contribución productiva y fructífera. Entonces, este concepto absolutamente neoliberal, que pone la responsabilidad de la salud mental en la persona y nunca en la estructura y la sociedad, y además lo que plantea es que si usted no se adapta a ese contexto, usted es el responsable de su patología en salud mental. Entonces, de primera entrada nos ubicamos desde este lugar, más bien problematizamos este concepto, entendiendo, y que también aquí nos acuerpamos mucho desde la teorización que hace Martín Baró, que este funcionamiento adecuado no tiene que ver con un sufrimiento, ¿verdad?, que se construye de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Es el contexto y su violencia y su exclusión lo que hace que las personas cristalicen y materialicen sus sufrimientos en sus cuerpos y en sus relaciones. Entonces, desde allí, nosotros ubicamos en nuestra investigación, además, que el vínculo en el tema del suicidio es el factor de protección por excelencia. Eso lo decimos mucho, que todos y todas desde que nacemos ocupamos al otro para poder existir. Entonces, la respuesta para poder sobrevivir siempre va a estar en el otro. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es la posibilidad de espacios vinculares donde podamos resistir en nosotros, donde podamos resistir en el colectivo, y ahí es que pensamos que el acto creativo, el arte, se vuelve un elemento indispensable para hacer esto, que ahorita Damián va a entrar como en materia ya a explicar qué es lo que realmente nosotros hacemos, es más como la conceptualización, porque el arte tiene que ver con hacer algo en la nada. Aquello que parece nada es tomarlo y transformarlo y hacer algo posible. Mirta Vázquez dice que se trata de contornear ese nada para que surja algo, bordear ese imposible y darle un tratamiento posible hasta convertirlo en creación. Crear nos posibilita la fuerza para seguir existiendo, ese impulso de vida, tomar nuestra propia monstruosidad, nuestro propio dolor, nuestro propio sufrimiento y darle un lugar. Aquello que no podemos apalabrar, lo podemos expresar en un lenguaje que tiene que ver con las diferentes manifestaciones del arte. Con el arte podemos transformar el dolor en creación. El acto creativo permite anudar la vida y alejarla de la destrucción. Lo que creamos nos provoca una revelación del mundo, pero de otro mundo posible, no del despojo y lo que daña, sino en el que se logra situar la esperanza y la vida. Se trata de crear, crearse, crearnos, y como diría Vares Aguaya, recuperar la esperanza que parece muerta. Y eso es lo que el arte nos posibilita, la conexión profunda con los afectos, en cualquiera de sus posibilidades, el enojo, la melancolía, la alegría, la esperanza, la decepción, el miedo, la vida misma. Spinoza, filósofo de los más olvidados, nos aporta un concepto esencial para entender por qué el acto creador es capaz de movilizar vida y provocar resistencia. Él nos habla de un concepto que se llama conatus, que el conatus no se refiere al impulso y la voluntad de vivir,
es la capacidad de existir y actuar, la potencia de vida, que solo puede encontrarse en la otredad, en lo común, porque lo común es deseo y no finalidad. Por tanto, el arte es deseo, y esa es la invitación que hacemos con nuestro TCU, porque es la capacidad y la posibilidad de transformar y preservar la existencia. Entonces, recurrir al arte para nosotros, al acto creador en un TCU, es apostar y mirar a la vida. Buenas noches, yo voy a hacer trampa, yo me traje grabado. En una gira en la que Helga no estuvo, nos hicieron un pequeño reportaje que resume bastante lo que vengo a decir, entonces voy a aprovechar y lo voy a pasar. ¿Se escucha? ¿Sí? Ponle pausa. Se relaciona muchísimo el suicidio de personas jóvenes con la falta de oportunidades. Falta de oportunidades, por ejemplo, en el estudio, faltas de oportunidades en el tema laboral, faltas de oportunidades también para tener una voz, para ser escuchados por las personas adultas y también por un sistema que da pocas oportunidades para que estas personas jóvenes surjan. Bueno, el proyecto consiste en abrir espacios para la escucha dentro de las comunidades que históricamente se han visto afectadas por lo que es intentos y suicidios consumados en personas jóvenes en lo que es el cantón de Talamanca. Son poblaciones de mucha vulnerabilidad, con muchísimos factores de riesgo, principalmente sociales, estructurales. También es población que siente que no pertenece o que la misma sociedad ha hecho que no pertenezca, entonces son poblaciones que se encuentran en muchísimo riesgo. El proyecto ha sido bastante importante haber hecho vínculos con esta organización que es Fundamentos, porque ha sido una organización que se ha encontrado dentro de la comunidad, que yo creo que es lo que hace falta. No es lo mismo, por las mismas situaciones del proyecto, estar viniendo, ¿verdad?, en giras que son un poquito espaciadas, y hacer grupo, reconocer un grupo de jóvenes y como que eso haya calado en ellos es más difícil si no tuviéramos estos espacios que ya de por sí van consolidando el grupo. Ese vínculo pienso yo que se crea a partir de la necesidad de que los profesionales pues tengan una formación más comunitaria, es que todos los profesionales de psicología y los de artes, pero también por este compromiso que tiene la UCR con el TCU de entregar algo a la universidad, de retribuir, por decirlo de alguna forma. Ya, y los jóvenes nos representan porque somos unidos en el desorden. Listo, somos uno mismo, todos. Somos uno mismo. ¿Cómo nos llamamos? La People. La People. ¿Cómo? La People. Yo creo que lo principal de este proyecto es la apertura de espacios que le den voz a las personas jóvenes y que dé un espacio a la creatividad y a la capacidad de creación. Aquí han trabajado la construcción de videos, la construcción de canciones, la construcción de obras de teatro, que lo que hacen es abordar temas de preocupación para su edad y para su comunidad y buscar soluciones dentro de estos espacios artísticos. Quiero estar aquí, sienta la pasión y el valor de lo que es vivir, porque en este tiempo, en ningún momento puedo estar todo y solo quedará lamento, tu boca dirá lo siento. Salir de esa monotonía, tener un lugar donde expresarse, tener un lugar donde ser libre de expresión y tener esa libertad que no muchas personas tienen. Es por eso que uno puede demostrar sus capacidades como el canto, mediante el rap y expresarse, que es lo que más se ve. Yo me siento muy especial aquí porque me entienden y porque me relaja de todos mis problemas y de todo lo que... Yo aquí he aprendido muchas cosas sobre liberar mi mente y expresar a lo que siento. Creo que es una puerta para que la universidad pueda comprobar su compromiso y su acción social y ha sido muy bien recibido también por la comunidad y por las personas jóvenes, seguir posicionando también la importancia de la acción social.
Bueno, como decía Helga, este TCU nace a partir de la investigación que generamos desde el 2015. Se nos aprobó la posibilidad de poder trabajar desde la acción social y desde los y las estudiantes de diversas carreras para poder ir a aportar a estas comunidades. Hace un año más o menos hicimos nuestra primera gira y a partir de ese momento hemos ido a crear de varios puntos de vista, a crear vínculos, a crear grupos y a crear productos que nacen desde los y las jóvenes de estas comunidades. Algo tal vez ahí como importante es saber que es un TCU que está abierto a toda la comunidad estudiantil. Tenemos estudiantes no solo de psicología o de ciencias sociales, sino de comunicación, de ingeniería, de derecho, medicina. Y por ejemplo, un chico de medicina que entró hace poco dijo que él podía ayudar con el trabajo diagnóstico y estas cuestiones como el suicidio, y nosotros le preguntamos, no, eso no nos interesa tanto, sino usted qué hace, qué le gusta hacer, y él dice, bueno, yo toco guitarra. Y yo le dije, perfecto, eso nos sirve muchísimo más a que nos vaya a hacer un diagnóstico sobre si hay aspectos sobre el suicidio presentes o no en la comunidad. Y ese es nuestro enfoque. Nosotros nos introducimos en pequeñas comunidades con pocos espacios comunitarios en un inicio para ir creando como mayor vínculo con la comunidad, y conforme hemos tenido más estudiantes, al principio tuvimos solo 7, ahora se nos matricularon más de 20, podemos abordar otras comunidades y repetir este proceso que les voy a explicar en unos minutos de cómo poder generar a través de lo que es los espacios artísticos, la reconstrucción del vínculo y la construcción de la subjetividad individual. Algo importante también es que los y las estudiantes que entran dentro del TCU tienen procesos de acercamiento a la comunidad, tanto a la parte cultural, también a lo que es el trabajo comunitario y el trabajo social y psicológico del suicidio a nivel de comunidades, para que no vayan sin un sentido concreto de lo que estamos haciendo y tampoco exponerlos a un trabajo al que no están preparados. Estas capacitaciones tienen que ver con el suicidio, con lo cultural, con lo que es la cosmovisión bríbrica, Bécar, y también lo que son las problemáticas de pueblos como Puerto Viejo, Ixaola, con las cuestiones de hibridación cultural, trabajo en comunidades, lo que es trabajo psicosocial y otros conceptos que luego llevamos a la práctica de una manera más concreta y tal vez que se ve en el arte. Nuestros objetivos específicos tienen que ver con fortalecer los vínculos y con la identidad cultural, el poder hacer mediante estas prácticas comunitarias, el poder que sean humanizadoras y que pongan la construcción del ser humano por delante. Permitir encuentros que faciliten sobre todo un lugar para la palabra y para la escucha. Nos interesa la parte artística, pero nos interesa muchísimo más que sea un espacio para que los y las adolescentes puedan hablar, conversar sobre sus problemáticas y buscar soluciones dentro de ellas. Hace más de 100 años Freud ya planteaba que el arte era el espacio en el que la subjetividad y el inconsciente iban a aflorar con mayor facilidad. Una psicoanalista uruguaya, Ana Oní, también plantea que el arte es el lugar donde la palabra puede tornarse en otra cosa. Esa otra cosa es un pasaje. Ella nos habla sobre aquello que no se puede apalabrar o aquello que no se puede decir con un registro verbal, pero sí se puede hacer mediante un registro artístico. Nos plantea que el origen de la palabra de la estética viene de, creo que es el griego, viene de una raíz griega de la cual se desprende también la palabra anestesia, en que la palabra anestesia es el no sentir, pero la palabra estética va a ser absolutamente todo lo contrario. Donde hay estética hay sentimiento y hay una posibilidad de creación. Mediante lo que son estas prácticas artísticas buscamos, como les decía, un fortalecimiento del lazo social y del vínculo. Como explicaba Helga, lo principal para nosotros es poder construir un espacio donde la comunidad se sienta comunidad y se pueda expresar
como grupo, se pueda sostener como grupo, tenga otros que no sean otros que lo determinen, sino que se ayuden unos a otros a construirse, porque al fin y al cabo, como decía Helga, no nos construimos solos, nos construimos en función al reflejo de otros, y esos otros deben ser personas que sean capaces de devolvernos algo que nos ayude a construirnos y nosotros poder hacer un proceso a la inversa. Lo que es el proceso y la metodología del TCU se basa en 3 ejes. Un primer eje que, como les decía, es la palabra y la escucha, es la convivencia, el encuentro, es la posibilidad para hablar y para hacer comunidad. Y el segundo punto tiene que ver con lo educativo no visto como una cuestión formativa, sino como visto como una posibilidad para comprender, para poder reflexionar y para tener un acercamiento con lo que es el conocimiento de lo que me formó. Y también, por otro lado, pues también apoyamos prácticas educativas con la posibilidad de crear un vínculo hacia el futuro, o sea, un plan de vida y poder, por ejemplo, estudiar, ir a la universidad, formarme, concretar esa idea que tengo de mí mismo, de mí misma. Y el otro elemento es que venimos a compartir hoy, que es el arte. Estos procesos artísticos lo que buscan es la expresión y la transformación mediante la reconstrucción. Como hablábamos en otro momento, el arte permite reestructurar algo, no solamente expresar, no es solo un elemento catártico, sino que tiene que ir acompañado por personas que escuchen y personas que permitan que surja algo que se entienda dentro de esa expresión. Porque si lo vemos solo como algo catártico, se puede quedar nada más en la expresión que cae en el vacío. Este acompañamiento que hacen otras personas jóvenes a las producciones de otros, el poder compartirlas, ha permitido el que pueda haber una resignificación de lo que ocurre ahí. No es que se tiene que entender todo el arte o que verlo como una cuestión mecánica, pero sí que haya una posibilidad de palabra, no que explique, sino que exprese lo que está expuesto en la obra, en lo que sea musical, sea un dibujo, sea la composición de una máscara o otras técnicas que han utilizado el TCU con los chicos y las chicas. Vamos a ver, Helga también ya lo comentaba, el arte es una forma de resistencia y es algo que se busca, que los chicos y chicas expresen lo que quieren decir y también que expresen lo que sienten sobre sus comunidades. Ahora vamos a ver un video que nace también de la idea de los chicos y las chicas, es qué les duele, pero también buscar qué se puede hacer con aquello que duele. Y esta respuesta generalmente ha venido desde la colectividad. Para nosotros el arte viene a ser un escenario donde confluyen estos 3 puntos, lo que es el eje educativo o el eje más formativo, el eje de escucha y el eje del arte. No los vemos como 3 ejes separados que ocurren en momentos separados, sino como ejes que están combinados dentro de cada proceso de acompañamiento que se hace con los y las jóvenes. Tal vez como para resumir un poco algunos procesos o contarles algunos procesos y ejemplificarlo como un video. Nosotros vamos a las comunidades, proponemos y son los chicos y las chicas los que van adaptando esas propuestas. En algún momento íbamos a hacer clases de dibujo y siempre cuento, Diego me va a matar siempre que lo cuento y lo pongo de ejemplo, que sobre todo de la Escuela de Artes, llevaba todo un plan de cómo enseñarles a dibujar, fondo, iluminación, un montón de cosas, y yo le dije, sí, súper bien, pero ¿de dónde está la parte acá de la expresión? Y lo repensó, y después llevó un montón de procesos súper valiosos que tenían que ver con la construcción de los chicos y las chicas de figuras de sí mismos, la construcción con colores de lo que sentían, y ya le dio totalmente una vuelta a aquello que la academia nos plantea a veces como cómo se aprende a dibujar, a cómo se aprende a expresar.
El proceso que les voy a enseñar es un proceso que se llevó a cabo en las sesiones, creo que febrero y marzo, que los chicos y chicas de TCU plantearon un proyecto de hacer cortos de cine. Y entonces empezaron desde la construcción de las historias, los guiones, las escaletas, o siempre me dicen escaleta, ¿verdad? Pues yo digo esqueleta, la escaleta, todo lo que era, sí, todo lo que era vestuario, todo lo que fuera como entrenar quiénes iban a decir cada cosa, quiénes iban a filmar, aprender a usar la cámara, quiénes iban a grabar, aprender a cómo poner el micrófono. Entonces fue un proceso sumamente enriquecedor de cómo ellos pueden hacer cortos de cine en pocas sesiones, y cuando les presentamos ya el producto ya editado, era sumamente emocionante para ellos poder ver sus producciones y poder escucharse y poder transmitir a otras personas de la comunidad aquello que habían creado. Voy a poner el video. Se llama Zigzaola tiene sed. Ya sabes lo que le pasa, no lo paga. Si no tienen polvo ahí con el hombre, que yo no soy bien pato, si no nos levantamos, se quedaba, ¿verdad? ¿Y ustedes, Mila, no se sentido picazón? No, de ahí. Ey, Mila, pero ya llegamos en huelga por eso, porque ya vean esta picazón que es demasiado sucio. Bueno, no tenemos nada, yo no sé si usted tiene algo. Legalmente ustedes no lo encuentran. Sí, ustedes son que están todos delicados. No. Está bien. Tomarlo. Bueno. Dígame el síntoma que presenta él. Doctor, tiene dolor de cabeza, le duele el estómago, tiene vómito. ¿Y solo eso presenta él? Sí, picazón en las piernas y en los brazos. ¿Y ahí? ¿Qué fue lo último que tomó? Agua. ¿Solo agua? El agua no seguía. El agua no se orina así. El agua. Digamos, ¿se puede enseñar cómo tomarse el agua? Sí, trae una muestra. ¿Y dónde viven ustedes? Zigzaola. Entonces, como que eso está muy mal, ¿no? Pero ya eso, lo que le puedo mandar es como unas pastillas o una inyección que puede tomar. De eso vamos a hacer unas pruebas de sangre y de orina. Está bien. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un dolor de estómago y vómito. Uy, sí, por el agua también. Sí. Uy, qué mal, ¿verdad? ¿Ya lo llamaron? No, todavía no. Estoy esperando a cerrar si no han llamado todavía. Qué mal, ojalá que se mejore. Es que usted no trajo muestra el agua, algo así, ¿verdad? No. ¿Qué bien? Ya se me sé. Hay que hacer algo. Como esa agua ya puede seguir así. Sí, hay que hacer algo, porque ya este problema hay que solucionarlo. ¿Cómo le fue? Bien, más o menos ahí. ¿Qué le recetó el doctor? Me vacunaron y dieron unas pastillas. Amigo, yo estaba pensando que por qué no íbamos a hablar con el alcalde con respecto a esta problemática del agua. ¿Sería buena idea? Vamos. Vamos.
sobre este tema. Que lo hice a una reunión y no sé si pueda hablar con ustedes. ¿Será que lo puede llamar? Sí, me da un segundito, voy a buscarlo. Queremos agua limpia, queremos agua limpia, queremos agua limpia. Ahora empiezan a hacer las personas que quieren que sean agua limpia. Aquí está una persona. Bueno, mucho gusto, venimos a hacer la huelga hoy aquí por la contaminación del agua para que nos ayuden. ¡Queremos agua limpia! Queremos agua limpia, queremos agua limpia. Queremos otro alcalde, queremos otro alcalde, queremos otro alcalde. No más agua sucia, no más agua sucia. Karina, 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 bravo, bravo Karina. Hola, como lo prometió es deuda, ya estamos arreglando las tuberías para poner agua potable aquí y en todas las comunidades. Bueno, este es uno de muchos videos, bueno, eran 3 cortos que hicieron los chicos y chicas. Al principio se ve el tema también de... Se ve el tema de también la presencia de drogas en la zona, que fue una constante en todos los videos, a pesar de que aquí no es visto como un problema, sino como algo cotidiano, pero al fin y al cabo también es algo que se muestra. Y que también es un tema que ellos y ellas tocan mucho y están buscando resignificar desde muchos puntos. Lo del agua es una gran problemática, no tiene agua potable, generalmente la recogen de la lluvia, hay muchísimos plaguicidas que se riegan desde el aire. De hecho, una de las casas, o tal vez la casa más bonita de la zona, es la del señor de las avionetas que fumiga. Y entonces nos plantea muchísimos cuestionamientos sobre lo que ocurre en la comunidad y es súper importante espacios como este para que los chicos y chicas empiecen a tomar una posición sobre esto. Como les digo, estos son procesos que ellos hicieron desde cero y nosotros en ningún momento intervenimos, como para decirles, sugerirles el tema del agua o sobre lo que era la problemática de la drogadicción en la zona. Son cosas que nacen desde ellos, al igual que las soluciones. Bueno, yo creo que con ese ejemplo podemos resumir un poco los procesos que estamos llevando allá. Gracias. Tal vez rescatar la importancia de la comunicación popular y el abordaje como no se va con soluciones, sino al revés. Todo tiene que venir de adentro hacia afuera, de ellos hacia afuera.
son exitosos, porque el llevar algo es ajeno a lo que está sucediendo. Mientras tanto que la comunicación popular, abordando, llegando, propiciando los espacios para que se genere esa interacción propia dentro de él, que salga, es maravilloso. Y eso se hace a través de, qué sé yo, sinergias, la comida, la pequeña conversación, el pequeño palabra que le dice uno a un chiquitillo o a un viejito o a lo que sea, que se genera una confianza. Y ¿no? felicitarlos porque realmente estos trabajos son necesarios, pertinentes y con un gran éxito de parte de ustedes. Que tal vez con respecto a eso sí hay como un reto muy importante que lo hemos discutido en otros espacios de acción social, que tiene que ver, o sea, cómo lograr la permanencia de este tipo de espacios, o sea, porque ciertamente creo que los dos, con mucha claridad, los dos proyectos responden a una necesidad que está y que está gritando, ¿verdad? Y que la universidad está respondiendo. Pero, ¿cómo hacemos para que sea sistemático? Por ejemplo, para nosotros es una dificultad extraordinaria hacer giras a Talamanca, ahora con un presupuesto muy limitado, ¿verdad? Y ahora tenemos como 30 estudiantes, entonces, ¿cómo posibilitar eso? Y sobre todo, o sea, cómo generar una acción colectiva, que también eso lo hemos logrado, ¿verdad? Articulando con muchas instancias comunitarias, institucionales, para estar ahí. Porque hacer giras, que es lo que nos pasa un poco la compañera Roxana lo dice en el video, giras tan espaciadas también nos plantea una dificultad de dejar un vacío, ¿verdad? Un espacio que abrimos cuestiones, ¿verdad? Que es un tema tan sensible de cómo volverlo sistemático. La otra vez en un espacio que teníamos en la Facultad de Ciencias Sociales hablábamos de un análisis sobre lo neopentecostal, que usted va a Talamanca y al igual que otras comunidades, usted cada 800 metros tiene una iglesia, y que precisamente tal vez de ese acto de que o sea, cuando uno deja un espacio vacío, otro lo toma, ¿verdad? Es de lo que tenemos que aprender, que así como las iglesias neopentecostales generan presencia sistemática, como al construir una acción social que genere presencia sistemática y esté ahí en las comunidades, politizando, transformando, dando respuestas que permitan generar otro mundo posible, ¿verdad? Pero si esto nos plantea ese reto, si lo de la necesidad sentida, creo que los dos responden a eso, pero tenemos una carencia, ¿verdad? Que además estamos en una coyuntura de reforma fiscal que lo artístico, lo social no nos están aniquilando, ¿verdad? El presupuesto no nos está reduciendo. Entonces, ¿cómo pensamos formas de colectivizar y politizar el arte, que finalmente es un derecho de todas las personas, ¿verdad? Yo agregaría sobre eso, hoy veníamos justo de una unidad editorial a hacer mi proyecto, y entonces también hablamos de la posibilidad de generar semillas de autogestión, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso de la sede central, la que tiene la mayoría de los recursos, y las sedes regionales generalmente se sienten desprotegidas. Entonces, ellos nos decían, pero ¿cuándo van a venir a hacer intervenciones artísticas? Bueno, podemos acompañar el proceso, pero tampoco la idea es el colonialismo cultural. ¿Y cómo hacer para que ustedes, desde la propia sede, con la información que están resultando de los mapeos, puedan, desde lo que ustedes hacen, autogestionarse también procesos? ¿Verdad? Porque a veces no se sostienen por muchas razones, porque no hay presupuesto, porque somos poquitos, porque no nos nombran. En cada semestre tenemos que estar viendo si nos nombran o no nos nombran. Entonces, ¿cómo hacemos para que, por lo menos desde la universidad, en cambio ustedes es más complejo porque es fuera de la universidad, ¿verdad? Pero desde nosotras, el proyecto, nosotros, es como ellas y ellos desde las sedes regionales se autogestionan también. ¿Verdad? Cada sede también tiene experiencias muy interesantes a nivel de práctica artística, ¿verdad? Y se hacen, Luis les decía, propias en esos espacios y cambien las prácticas que hay de ustedes mismos, ¿verdad? Cómo plantarnos esa semilla de colectividad y autogestión en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Donde el dinero va a escasear y
y lo que va a sobrevivir son las ideas de colaboración y lo colectivo. Pero nosotros, pero todos. Sí, también, bueno, para los pocos, nosotros no, nosotros sí. Sí, para algunos. Para algunos. La señora moderadora de la palabra. Sí, si quieres saber, la anarquía no resulta, Pablo. Bueno, perfecto. Precisamente eso que hablaba esos espacios vacíos que quedan en la distancia, precisamente donde el proyecto no puede estar ahí, ¿verdad? Entonces, a mí me parece una idea fabulosa el hecho de estos encuentros entre proyectos, porque en la medida en que haya estos enlaces que se vinculen proyectos con estas mismas características, es lo que quizás puede dar paso para poder generar, digamos, esa secuencia, ese proceso, ¿verdad? Y creo que en este momento es muy importante, precisamente por esta coyuntura, digamos, política que hay, en donde hay escasez de recursos financieros, de transporte, ¿verdad? Que lleva implícito un montón de cosas. Entonces, en este sentido, sí creo que es muy importante lo que ustedes están abriendo, ese encuentro, ¿verdad?, con proyectos, y en la medida que se van generando nuevas necesidades dentro de las comunidades, ¿verdad?, ir viendo qué hay en la universidad para que eso pueda ser vinculante y puedan resolver a partir de eso, de encontrarse y poder trabajar cooperativamente, ¿verdad? Que creo que por ahí que no es fácil hacer vinculaciones, pero que se puede cuando se quiera. Bueno, primero muchas gracias por compartir su experiencia con todos nosotros. Yo estoy iniciando un proyecto de talleres experimentales con niños y niñas en comunidades en situaciones de vulnerabilidad y inclusión social. Además es parte de mi proyecto de graduación después de 30 años de vuelta a la universidad, y me interesa muchísimo lo que ustedes compartieron, me aporta mucho, porque sé y todos sabemos la importancia del arte en el desarrollo de los niños y de las niñas, y además lo que compartimos usted ahora es su derecho fundamental, tener acceso al arte y la cultura. Y estoy convencida de que abrir espacios para que los niños y las niñas, en mi caso como proyecto, y en su caso como el de ustedes, para que los niños y las niñas puedan expresarse y estos que son invisibles, que están más allá del bien y del mal, que están en situaciones de pobreza extrema, donde hay mucha violencia, donde hay droga, etc., darles una voz a ellos para que se expresen, para que además expresen sus sentimientos, y es realmente transformador para ellos como niños desde muy chiquitos, y para sus familias y su comunidad. Entonces, pues me interesa muchísimo lo que ustedes están haciendo. Creo que podría aprender mucho de su experiencia, pero no, muchas gracias. ¿Y su proyecto de acción social? Sí, bueno, no de la universidad, es mi proyecto de tesis. Es un proyecto personal. Ahorita lo estamos llevando a cabo en la comunidad de La Carpio, en conjunto con la Fundación CIFAIS. Entonces, está en periodo de gestación, por eso es tan importante estos espacios que ustedes abren para poder reglamentar. Bueno, yo creo que no existen casualidades, ¿verdad? Primero que todo, o sea, no hay casualidad, digamos, hay momentos
y hay energías y hay sinergias y hay posibilidades, digamos, de creación y de interacción. Y digo esto porque ahorita que saludé a Helga, digamos, yo la conozco, pero desde otro lugar, ¿verdad? O sea, la conozco desde un espacio, de hecho no nos conocemos como tanto, pero sé que es una persona que ha trabajado el tema, ¿verdad? Tanto de suicidio y con población indígena, ¿verdad? Que son dos condiciones, ¿verdad? Muy particulares, ¿verdad? Tanto por su abordaje temático, pero también por todas las condiciones justamente sociales. Y digo que no hay casualidad porque resulta ser que, digamos, este tema ha estado, ¿verdad?, resurgiendo. Bueno, además el tema del suicidio está muy presente, mucho más de lo que quisiéramos, y lamentablemente la respuesta a nivel país sobre cómo venir, cómo hacer esos abordajes, se nos queda corta, ¿verdad? Y por ello también creo que resurgen, digamos, todas estas posibilidades creativas y de interacción de poder dar respuesta, ¿verdad? Que efectivamente estos proyectos, digamos, de acción social, pero bueno, corresponde justamente a poder venir y hacer algo, y nuestro rol y nuestra función como universidad es fundamental en eso, porque tenemos capacidades y posibilidades también de hacer y de transformar. Entonces, contextualizo esto porque, trabajamos en la Vicerrectoría de Acción Social, entonces conocemos también parte de los proyectos. Y hace poco, me corresponde también asesorar la sede del Atlántico, entonces conozco muy bien la realidad de Turrialba, Paraíso y Guapiles, pero sobre todo en el caso de Turrialba, población indígena también, que es Cabecar, y los abordajes que hay. Me parece que es como hace mes y medio, uno de los docentes de una de las escuelas de allá contacta al profesor que tiene un proyecto de trabajo comunal en territorio indígena, pero con el eje educativo, para fortalecer, para brindar acceso educativo, digamos, con los chicos de allá, para ver cómo podía hacer, porque no puede, tiene 8 casos, 8 chicos con lesiones autoinfligidas, ¿verdad? Entonces con cortaduras y demás, y qué hace, ¿verdad? Allá en las sedes, que efectivamente es otro tipo de condición, muy diferente, es otra realidad, el docente de informática, que es su área, ¿verdad? Y muy sensible y muy abierta, por lo cual, digamos, no solamente las ciencias sociales tienen una sola forma de abordar, o sea, todas las áreas del conocimiento, y eso es una de las riquezas, digamos, que tiene el TCU, permite hacer el abordaje. Entonces, bueno, hace esa solicitud, y se trata de ver cómo se da respuesta. Entonces, hay posibilidad de respuesta a nivel institucional, que eso es una pregunta que tengo para el proyecto, digamos, ustedes en su interacción, ¿qué respuestas y qué enlaces institucionales existen, ¿verdad? Si han existido, si ustedes las han visto y demás, cómo están funcionando las instancias públicas y estatales, digamos, en el tema, y qué vínculo existe ahí. En el caso de allá, hay posibilidades de enlace con el área de salud y con el hospital, por 2 profesionales, digamos, que conocen la zona, porque además trabajar con población indígena es también conocer su contexto, su realidad y demás, y además, nuevamente el tema del suicidio. Entonces, menciono todo esto porque yo creo que ante el contexto político nacional e institucional universitario también, ¿verdad?, de algo podemos hacer. Y yo creo que ahora ustedes también mencionaban que el vínculo es el factor de protección por excelencia. No me acuerdo qué autor, digamos, lo dijo, pero yo sí lo anoté, porque creo que es el vínculo, digamos, lo único que puede ayudarnos o sea, es el vínculo, es el amor, es la cercanía, es la sonrisa, o sea, es toda esa magia, digamos, por decirlo así, digamos, que se interactúa para poder venir y para poder transformar. Entonces, yo creo que ante esta realidad, o sea, por eso digo que no son casualidades, ¿verdad? Porque está esta realidad, o sea, yo no conozco el proyecto de ustedes, o sea, no nos conocemos nada, pero hablando ahorita con Rosy dijimos, bueno, podemos sentarnos los responsables de proyectos y las asesoras de proyectos para conocerse, digamos, básicamente, el tema básico, elemental, fundamental, eso, o sea, yo sí lo veía y era como, ¿cómo hacerlo? Pero entre la realidad, lo que sucede, todo el papeleo, o sea, todas las cosas, es como quedó, pero no deja de existir, o sea, yo siempre pienso, o sea, ¿qué es de esos muchachos? O sea, ¿qué está pasando? O sea, hay una responsabilidad ética, digamos, de uno como persona, como profesional, como ciudadano, ¿verdad? Como funcionario universitario también, sobre saber que esto está pasando y qué estás haciendo sobre
eso, ¿verdad? Y ahí no importa el papeleo, no importa el horario de trabajo, o sea, va más allá. Entonces, de verdad que agradezco la oportunidad del espacio, abro el espacio, digamos, para eso, y el tema institucional, y qué trabajo están haciendo en Turrialba, que eso me gustaría saber. Cuando se establece la declaratoria de emergencia cantonal en Talamanca, se conforma una comisión interinstitucional que incluso ya también pasaba, ahora con el tema del suicidio nadie sabe qué hacer, ni siquiera las mismas personas en psicología. Entonces se conforma esta red para empezar a hacer, y así es como nosotros llegamos a esta red, a hacer vínculo con la universidad, y además en este no saber hacer se hace una lucha muy importante, que es que se forma un decreto del Ejecutivo donde se sientan las responsabilidades y se conforma una estructura que se llama INLAIS, Instancia Local para el Abordaje del Riesgo Suicida, que ahora es un mandato de que todas las comunidades tienen que conformar una INLAIS como la tiene Talamanca, y nosotros somos parte de esta instancia. Lo que pasa es que nadie sabe cómo hacer una INLAIS. Entonces también esas son estas cosas que de repente sí hay una regulación, pero está vacía de acompañamiento de cómo hacerlo. En Talamanca surge y del dolor. Y el dolor lleva primero una parálisis, pero después se posibilita una acción. Y en el caso de Turrialba, yo recientemente fui, que me pidieron, porque yo también trabajo para el hospital psiquiátrico, que hacemos un vínculo de TCU con un programa que se llama Casitas de Escucha, que es estos chicos que conocieron. Entonces lo que también quieren es cómo crear una casita de escucha, y bueno, y también estamos trabajando un poco de eso, porque también esto tendría que ser una política pública, ahora de voluntad de los que ostentan el poder, para poder tener un espacio, porque además el tema de la escucha termina siendo una cuestión elitizada, que solo el que puede pagar una persona en psicología puede tener derecho a que su sufrimiento sea escuchado y resignificado. Entonces es de humanidad, lo que decía Damián, de que nuestra apuesta es por crear vínculos humanos y humanizantes, de que esto sea un derecho, que la posibilidad de la salud mental sea un derecho y no solo para el que puede pagar. Pero sí ya llegaron. Yo rápidamente doy otros dos tutoriales. Nosotros hemos hecho 2 talleres de norteo, uno en Guapiles, otro en Turrialba, y hicimos ya la evolución de los hallazgos del taller de norteo, ¿verdad? Son hallazgos porque los resultados todavía no son contundentes. Y la idea sería después hacer una intervención artística en las zonas donde hay una mayor vulnerabilidad de violencia. Pero eso va a ser en el transcurso de este año. Les hago la pregunta, con el tema del suicidio en poblaciones indígenas, ¿qué relación hay con el fenómeno de mujeres indígenas pidiendo limosna en la capital? Hago una frase así rápida: morir a la identidad, morir a la localidad, para mí es una forma de suicidio. Entonces, para hablar un poco de ese tema. Mira, muchos dirían que no tiene relación, pero sí tiene razón, porque hay toda una estructura colonialista que está de por medio en que se haya fracturado los procesos de transmisión cultural y identitario dentro de estos lugares, que no tienen que ver con un proceso de hibridación amable, sino con una imposición de lo que son las formas de capitalistas de sobrevivencia. Entonces la sobrevivencia es a partir de factores económicos, y esos factores económicos llevan a estas personas a tener que dar respuesta ante sus nuevas necesidades y a sus nuevas vulnerabilidades. Y una de esas vulnerabilidades es, por ejemplo, la necesidad económica, el verse en estas redes de explotación que tienen que ver con traerlos acá a pedir dinero, o verlo como la única opción de sobrevivencia ante este desarrollo que arrasa. Y el suicidio tiene una gran implicación en lo que es la fractura de lo identitario, la imposición de una cultura externa que no solamente invita, sino que además como que da y golpea, plantea una pertenencia y a la vez niega esa posibilidad de pertenencia y de desarrollo como lo está vendiendo. Y son personas jóvenes que están en lo que nosotros llamamos un no lugar, un espacio en el que no pueden aferrarse a lo cultural y a sus raíces identitarias, pero tampoco pueden acceder
a una identidad que se les ofrece desde afuera, que es la globalizante, que les dice de esta forma se sobrevive, de esta forma se construye la identidad de una persona joven, y al no tener ninguno de los dos espacios, su respuesta viene como el no estar, y ese no estar muchas veces se plantea el suicidio como una respuesta. Nosotros siempre planteamos que el suicidio es hay una muerte social previa en el suicidio, y es esa carencia de vínculos que protegen. Tal vez a nivel general me pareció muy interesante los dos como proyectos que nos están desarrollando, en el sentido de que a nivel personal me llegaron como a ejemplificar muy bien el hecho de que ya no existe como a nivel como global una sociedad, como que uno podría decir que esta es la sociedad costarricense, sino que esos tres proyectos me llegan a ejemplificar muy bien de que ahorita nos estamos como organizando muy como en tribus o como en forma de organizaciones de que yo me entiendo muy bien con estas personas, y a partir de eso yo genero ciertas identidades, ciertos como comportamientos que se van generando a partir como de esa identificación de tribu en donde yo me inscribo, digamos, y ellos vendrían a ser como esa herramienta en donde esas tribus se vienen como a relacionar para generar como intercambios muy positivos en el ámbito artístico, en el ámbito social, en donde vienen unas personas en donde tienen cierto como conocimiento previo, profesional, con ciertos como indicios de esa tribu, tal vez académica, donde llegan en ese espacio social y se mezclan con otro tipo como de tribu más identificada como con su entorno, en específico por ejemplo la comunidad talamanqueña, que vendría a ser una tribu más identificada con su entorno en específico, y me parece todo eso interesante como las cosas que se han dado a partir como de ese intercambio de tribus que tal vez no se entiende muy bien a la hora de separarlas, pero a la hora de juntarlas llegan como a generar intercambios muy interesantes. En específico, me parece interesante en el caso de Talamanca el hecho de que como yo con mis preparaciones académicas puedo llegar como a entender cómo ellos tal vez pueden vivir en su contexto sin llegar como a implementar mis formas de ver las cosas, sino que ellos vendrían como a ayudarme a construir cómo es entonces esa nueva identidad de la tribu que ellos entonces se identificaron, no sé. Y no sé si lo han pensado así, digamos, también, de que hoy en día no se puede decir de que la sociedad costarricense es tal y tal y tal, sino que la sociedad costarricense está formada por una tribu de tal identidad, otra tribu de tal identidad. No sé si lo han como visto así o lo han pensado así, que es algo muy tal vez contemporáneo y muy, o sea, es que también me parece interesante eso porque tocaron el tema de la globalización, que a la vez la globalización trata de que todos seamos iguales y que todos tengamos los mismos principios y las mismas ideologías.